Los evangelios son 5, los 4 los evangelios. Son 27 libros en el Nuevo Testamento. De los 27 libros hay 5 con el estilo de evangelio, que son los 4 evangelios más el libro de Hechos de los Apóstoles. Tiene un estilo porque vamos a ir viendo que así, si bien es cierto que hay Mateo, Marcos, Lucas y Juan, entonces está Lucas parte 2 es Hechos de los Apóstoles, el cual hay 5 libros con ese género del evangelio. Después viene 13 cartas de San Pablo. Está la carta de Hebreos, que ya la hemos dado y sabemos muy bien que no es de Pablo, que ni es una carta, ni está escrita a los hebreos, ya lo saben. Después está las 7 cartas católicas de Santiago, de Juan, de Pedro, de Judas. Y aquí después viene Apocalipsis, ahí son unos 27 libros, que son todos los libros del Nuevo Testamento. Dentro de esto vamos a leer, vamos a estudiar que es en realidad un libro que originalmente fue uno solo. Parece que el libro originalmente fue uno solo, fue los inicios del cristianismo. Y después se separaría. Y se separaría y se nota la separación para poder trabajarlo más claramente. Se separaría de que una cosa es el evangelio y se separa hasta donde está parecido a Mateo y Marcos, donde está la resurrección de Cristo, y después va a comenzar todo el resto, se va a presentar en otro libro que sería entonces el libro de los Hechos. Este es muy particular, es una obra muy, muy, muy particular, y por esto vamos a entrar en ella de una vez, entendiéndola. Tercer evangelio, Lucas. Hechos de los Apóstoles se le puede llamar historia de los orígenes del cristianismo. Esta es la intención original del libro, es mostrar, resaltar cómo comenzó el cristianismo, cómo comenzó la cosa cuando Jesús dejó de estar entre los discípulos. ¿Cómo siguió la cosa? ¿Cómo se desarrolló? Y por esto, ambos libros, por eso ahora en esta introducción voy a pedir que tengan marcado Lucas y Hebreos y Hechos, porque van a estar muy cercanos. Y vamos ahora a abrir el libro del Evangelio de Lucas, dedicado a Teófilo. Dice, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haberlo investigado diligentemente, todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozca la solidez de las enseñanzas que ha recibido. Es un libro de parte de un autor que investigó, y vamos a ver quién es el autor, parece que es Lucas, y se lo escribe a Teófilo, para consolidar lo que se llama la buena noticia de Jesucristo. Vamos a abrir Hechos de los Apóstoles. Dice así: el primer libro lo escribí Teófilo, es el mismo destinatario, es la continuación del libro de Lucas, es el mismo autor del libro del Evangelio de Lucas, y dice Teófilo sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles, fue llevado al cielo. Ese fue el primero. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios. Mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre, que oísteis de mí, que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿Ven? Aquí se nota que el autor está retocando, está presentando, dividiendo claramente una parte desde los orígenes hasta la resurrección, y la otra desde cuando ascendió a los cielos, donde el Espíritu Santo, y de ahí para adelante lo que ocurrió. Por eso el tomo 2 de Lucas. ¿Quién es el autor aquí? La tradición antigua afirma que es Lucas el autor. Lucas es el médico. Vamos a hablar después de Lucas. Hay testimonios antiguos que hablan de esto. En el siglo II está Ireneo, está el canon de Muratori en el 180, están los prólogos antimarcionistas, y esos en el siglo II ya hacen referencia a que Lucas era el autor. Y eso hay que hacerle mucho caso, porque en el siglo II, tan cerca del año 70 y pico, 80, cuando se escribe ese libro,
Quiere decir con esto que es un testimonio muy importante para tomar en cuenta. En el siglo III está Tertuliano, en el siglo III estarán también los padres alejandrinos. O sea que hay una multitud de testigos que siguen diciendo que afirmaron en ese tiempo, siglo II y siglo III, que era Lucas el autor. Cada vez más los autores modernos aceptan que es Lucas. Hay todavía algunos que lo niegan, muy pocos, pero la mayoría de los autores entienden que es Lucas el autor. Argumentos a favor. Cuando uno lee Lucas y Hebreos, tienen un mismo estilo en teología, un mismo estilo en griego. El autor es un griego que utiliza elementos semitizantes cuando está hablando de algo que trae del arameo. O sea, es el mismo autor. Usted cuando ve una letra sabe muy bien que dice, esa es la letra, ese es el mismo que escribió aquello. Cuando escribe, narra, ese es el mismo que narró. Uno cuando estudia el estilo griego de el libro de Hechos y el libro de Lucas, uno dice, es el mismo. Por lo tanto, primero que nada, el autor de Lucas, el Evangelio de Lucas, ya se ha determinado que Lucas es el autor. Por lo tanto, si Hechos tiene un destinatario que es Teófilo, tiene un estilo que es el mismo, es muy difícil pensar que no sea el mismo autor del Evangelio de Lucas. Lucas es médico, aparece en Colosenses 4:14. Lucas, el médico, dice San Pablo en la carta a los Colosenses, cuando está despidiendo. También en 1 Timoteo 4:11 es mencionado. El autor gusta de usar un lenguaje clínico. En el libro de Hechos de los Apóstoles aparecen unos detalles con respecto al cuerpo humano que se nota que hay alguien que conoce por lo menos de medicina. Aquí está, por ejemplo, vemos en Hechos 16, 10, 17, Hechos 20, del 5 al 15, Hechos 21, del 1 al 18, y Hechos 27, 1 al 28, 16. Estas cuatro secciones tienen un vocabulario clínico. O sea, es muy difícil pensar que en esa época alguien pudiese tener una cultura de la medicina sin ser médico. ¿Ven? Se va amarrando todo. Y si Pablo dice que Lucas es médico, y si Lucas fue el autor del Evangelio de Lucas, entonces definitivamente no hay otra opinión. ¿Quiénes pueden ser? Vamos a ver. Veamos aquí. ¿Quiénes pueden ser los autores del libro de Hechos de los Apóstoles? Aparecen algunos aquí. Acuérdense que en el libro de Hechos aparecen algunos personajes muy interesantes. Tito podría ser. Podría ser Timoteo. Podría ser Silas. ¿Se acuerdan que predicó? Cada uno de estos fue colaborador de Pablo. Como es un libro muy culto, estamos buscando a las cabezas cultas que podían estar haciendo ese libro. Y esos son los tres sospechosos principales. Vamos a ver cualquiera de estos tres. Tito. Aparece en Gálatas 2, del 1 al 2. Gálatas 2, del 1 al 2. Aparece que Tito estuvo en el concilio de Jerusalén. Y como Tito estuvo en el concilio de Jerusalén, el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, cuando narra el libro el concilio de Jerusalén, lo narra como muy lejano. Y si Tito estuvo ahí metido, es muy difícil que ustedes van a ver en el libro de Hechos de los Apóstoles cómo muchas veces aparecen y nos embarcamos para no sé qué y fuimos para allá. El hombre está involucrado cuando narra. Y cuando ese autor habla del concilio de Jerusalén, es un ausente, él no estaba. Por lo tanto, es muy improbable que Tito, que dice Gálatas 2, 1, 2, que estuvo en el concilio de Jerusalén, es muy difícil que pueda haber sido. No puede Tito, un participante del concilio, un padre conciliar, no puede haber estado en el concilio y después escribir del concilio como si él no hubiera estado, de una manera indiferente. Por lo tanto, ese descartado. Timoteo en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles aparece en el libro, en el 24:6, Hechos 24:6, aparece narrando cómo primero llegó Timoteo y después llegamos nosotros.
O sea que hay un momento en Hechos 20 donde está narrando y claramente aparece que ese autor, el autor del libro de Hechos, no es Timoteo, porque habla de Timoteo como que llegó primero. Y después llegamos después allá a Tróade. Entonces, no, llegó a Tróade primero Timoteo. Y después llegó a Tróade en la turba que está escribiendo, de la cual está escribiendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Timoteo no puede ser. Silas, entonces. Silas se habla en tercera persona. En Hechos 16, 19, 16, 25, 16, 39. En Hechos 17, 4, 17, 10 y 17, 14 aparece en tercera persona. O sea que sería muy difícil que Silas estuviese escribiendo el libro de Hechos de los Apóstoles y haya escrito acerca de Silas en tercera persona y él habla en primera persona en el plural, llegamos aquí, llegamos allá, no es posible. Por lo tanto, las tres cabezas posibles que pudiesen haber escrito no están. Por lo tanto, tuvo que hacer Lucas, el cuarto sospechoso, tiene que haber sido porque no hay ningún argumento en contra y tiene todos a favor. Por lo tanto, el autor del libro de Hechos de los Apóstoles definitivamente fue Lucas. ¿Lucas quién es? Lucas fue médico, dice Colosenses 4:14. Fue un médico que fue un griego de Antioquía. Un griego de Antioquía, según los testimonios antiguos, describen a Lucas como un griego que originario de Antioquía. Después cuenta la historia que fue un prosélito judío, o sea, se convirtió a judaísmo antes de conocer a Cristo. O sea, fue un judío, fue un gentil convertido al judaísmo. Se circuncidó, entró en el mundo del judaísmo y después de allí entró en el mundo del cristianismo y se constituyó a partir del segundo viaje compañero de San Pablo hasta el final. Hasta el final del libro de Hechos de los Apóstoles, hablando de la llegada a Roma, todavía habla en primera persona del plural, habla de que él y Pablo, junto con otros, llegamos a Roma. Por lo tanto, un colaborador hasta el final. En breve regresamos con ¿Cuál es la verdad? ¿Cuándo compuso Lucas entonces este libro? Vamos a estudiar. La obra termina con la liberación de Pablo en Roma, que fue 2 años antes de su muerte. O sea que estamos hablando de una línea histórica aquí. En el año 65 más o menos muere Pablo. Pablo sería liberado en el año 63 que llega a Roma. Entonces en ese año cuando llega a Roma, aquí acaba el libro de Hechos de los Apóstoles, al menos la narración histórica de los hechos. Pero la pregunta es ¿cuándo se compuso? Porque no necesariamente salían en el Diario Libre, o en el Listín, o en el Caribe, o en Acento, en cualquiera de esos. No. Vamos a ver ahora, una cosa es la historia, otra cosa es las anotaciones, los diarios, la información, y después cuándo es que Lucas se pondría a redactar la carta, o el escrito en este caso. Bien, primero, el tercer evangelio y Hechos son parte de la misma obra, ¿verdad? Entonces ahora, el tercer evangelio, que es Lucas, sabemos muy bien por los estudios de las fuentes que Lucas se alimenta de Marcos. Marcos fue el primero que se escribió en el año 65. Y sabemos muy bien que Lucas no pudo haber sido antes del 65. Pero hay estudios con los cuales se puede llegar, y yo no me quiero meter ahora en Hechos, sino me estoy aprovechando de los estudios en Lucas, que demuestran que Lucas fue escrito después de la caída de Jerusalén, o sea, en el año 70. En el año 70, la caída de Jerusalén. Y los estudios dicen, y tuvo que ser necesariamente antes de la enemistad radical que prosiguió de los cristianos y los judíos, que fue hacia el año 80. O sea, hacia el año 80, con el traslado a la escuela de Yamnia, comienza la ruptura definitiva entre judíos y cristianos.
judíos y cristianos no se llevan. Entonces, está demostrado que judíos y cristianos se llevaban en Lucas. Y está demostrado que el templo ya había caído. Los estudios arrojan de que debió ser hacia el año 65, 70 más o menos. La última parte, ya llegando casi a la enemistad de los judíos con los cristianos. Para esa época fue escrito. Entonces, aquí estamos hablando de que hay dos periodos importantes, que son el periodo de la era apostólica, de la era del cristianismo primitivo, que fue de los años del 30 al 70, y después lo que se llama la era de la iglesia. ¿Qué quiere decir la era de la iglesia? La era en que la iglesia comenzaría a organizarse, a estructurarse, a organizar todo lo que serían los ministerios y todo en el año, hacia el año 80 al 135. Quiere decir que este es uno de los libros, Lucas y Hechos, que estarían haciendo referencia al periodo intermedio entre la era primitiva, del cristianismo primitivo y la era de la iglesia. O sea, en el año, una especie como de año de suspenso. Cuando cae el muro, cuando cae de Jerusalén, se queda toda la región, porque ese edificio fue construido en el año 500 y tanto antes de Cristo, apenas cuando llegaron de Babilonia. Entonces estamos hablando de una edificación que tenía 6 siglos. En ese tiempo una edificación con 6 siglos de edificación era muy respetable. Por lo tanto, que se cayera ese, no era un edificio cualquiera que se había caído. Se cayó el templo de Jerusalén y Jerusalén fue destruida. Y ese periodo marcó un periodo de incertidumbre, en donde el libro de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles vinieron a jugar un papel importantísimo. Y aquí por esto se puede encuadrar en esta época, en donde se tuvo que haber escrito esa obra, Lucas y Hechos. Fácil. Hay 2 posibilidades solamente de escritura de un libro tan grande como este, donde hay tantos capítulos, donde hay tanta magnitud, solamente en un sitio o en algún sitio donde Pablo permaneciera por lo menos más de 6 meses. Porque hay que sentarse, hay que elaborarlo, hay que tomar los escritos, hay que investigar, hay que comenzar a tomar las fuentes, hay que cotejar. Y no pudo haber sido en un lugar donde estuvo 6 meses, 3 meses, porque había que trabajar. Pablo trabajaba, los autores trabajan de noche, no trabajan de día, él es médico. Entonces por esto tuvo que haber sido en algún sitio donde se pasara más tiempo. Y él, como era compañero de Pablo, es muy probable que estuviera en 2 sitios, Éfeso o Corinto. Aquí estamos hablando de Corinto, aquí Éfeso está aquí, y aquí Corinto en Acaya, la provincia romana de Acaya, o en el Asia Menor, aquí en Éfeso. Son los 2 únicos sitios en donde Pablo y Lucas también, su colaborador, podían permanecer más de 6 meses. En ningún otro sitio estuvo más. El sitio después de estos 2 que estuvo más tiempo sería por Tesalónica, muy poco tiempo. Y en todos los demás sitios igual. Por lo tanto, estos son los 2 sitios principales en donde una obra de esta magnitud no se pudo haber hecho rondando, caminando. No se pudo haber hecho así. Por lo tanto, Lucas, ya después de muerto Pablo, y tendría que haber ido a alguna de las comunidades de Pablo para investigar, quedarse ahí, hacer un estudio de investigación, y allí entonces, solamente en Corinto o en Éfeso pudo haber sido, a lo mejor que pudo haber escrito esto. Estamos tratando de entender el lugar, estamos tratando de entender el autor, estamos tratando de entender a Lucas, que es un científico, Lucas que es un médico, Lucas que es un investigador. Cuando uno hablaba de un médico en esa época, hablaba de un todólogo, uno capaz de hacer todo. O sea, el médico sabía hacer todo. Como en general los profesionales podían hacer todo. No era como ahora, ahora un médico no, especialidad en el dedo meñique.
usted va para allá. El dedo gordo, entonces usted va para allá. Si usted aquí, cada especialidad tiene una subespecialidad, una subespecialidad. En aquella época todo el mundo el médico era un sabio, que sabía de filosofía, que sabía de teología, que sabía de todo. No hay esa especialización como la hay ahora. Aquí, quién sabe cuántas profesiones hay aquí, cuántas especialidades hay aquí. Entre los que están escuchando y oyendo en la televisión, cuántos profesionales diferentes. Allá, en esa época, eran los que sabían y los que no sabían. Los ignorantes o los sencillos, los que no sabían, no habían estudiado, y los que habían estudiado de una u otra cosa. Pablo era un estudioso, había estudiado filosofía. Lucas había estudiado medicina. Pablo había estudiado también rabinismo en Jerusalén. O sea, había un conocimiento general. Pablo conoce filosofía, conoce de agricultura, conoce de todo. Jesús también da la impresión que por esas extraordinarias parábolas Jesús debe ser como un sabio, un carpintero. Aparte de lo que es ahora un carpintero ahora es alguien que es contratado, que le dan 3 cheles por hacer una madera, hoy día. Y decimos, Jesús fue un humilde carpintero. No había un humilde carpintero. Carpintería era una profesión. Y él la abandonó por el reino. Lo dejó todo por seguir el reino. Pero él tenía una tamaña profesión que también no era cualquiera tampoco. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un profesional. Lucas gozaba del recurrir a fuentes. Ya leí en Hechos de los Apóstoles que dice que él estudió, en Lucas, dice que él estudió diligentemente. Fíjense, en 1:3. He decidido yo también, después de haber investigado diligentemente, en griego akribos, que significa con meticulosidad, me dediqué a juntar todas las informaciones. Parece que él fue a donde hizo contacto con todas las fuentes de mucha gente que fue testigo ocular de Jesús. Y después de haber investigado diligentemente todo, desde los orígenes, he pensado en escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo. O sea que aquí Lucas está tratando de hacer una obra que tenga la mayor rigurosidad posible en el orden cronológico en el que ocurren las cosas. Al menos eso es lo que está diciendo. Eso es lo que presenta aquí. ¿Qué fuente utilizaría Lucas? Lucas utiliza la fuente de la comunidad primitiva, noticias, también los recuerdos de personajes particulares. Esteban, habrá escuchado de Esteban. Felipe, ¿de quién habrá escuchado de Esteban? ¿Se acuerdan en la Biblia con quién entró en contacto Esteban, aunque lo vio solamente? Pablo. Y Pablo, entonces Lucas va donde Pablo, háblame de Esteban. Ah, no, en esa época yo no creía, yo aprobaba su muerte, pero yo lo vi, mira, ese parecía un ángel, se le dieron una pedrada y parecía, iba tomando nota de todo, y tomando nota de Pedro, y de Felipe, y de Pablo, de todos, de María, seguramente, de todos, de Ananías, de Zacarías, de todo el mundo. Se informó de todo. Por lo tanto, tenía notas. Debía tener una gran cantidad de noticias, de notas escritas. Escribe un excelente griego, como ya he dicho, y tiene informaciones extraordinarias. Y tiene además un detalle muy particular. Aquí hay algo muy raro que se nota, que es lo que delata que él usa las notas para pasar la información. Se le cruza mucho el nosotros y la descripción, él entonces pasó que y salta a nosotros. De repente se metió en el problema, de repente se salió y Pablo entonces, y fuimos, y entonces Pablo, esos cruces de canales que uno hace allí, uno llama la atención y uno dice, ¿qué pasó aquí? Lo que pasó fue simplemente que tomó la nota del detalle de cuando fue a Troas, desde allí, cuando llegamos, primera persona de plural. Y después tercera persona de plural cuando son ellos. Y Pablo, tercera persona singular. Nosotros fuimos. Hay un salto al nosotros y a la narración que es notoria. Eso es lo más chocante que hay. Para nosotros que en el lenguaje español o en cualquiera de estas lenguas modernas nos chocan, en aquella lengua no debía chocar tanto. El decir nosotros, bueno, ellos, no importa.
Pero para nosotros, espérate, ¿eran ellos o quién es? Y nosotros estamos estudiando un lenguaje moderno en el cual podemos hacer, poner más en resalto esos saltos, esos choques que en esa época no eran parte tan importante de lo que es la narrativa. En breve regresamos con ¿Cuál es la verdad? ¿Para qué escribe Lucas el libro de Hechos de los Apóstoles? ¿Qué perseguía? ¿Cuál era la finalidad? Lucas escribió, dice en la primera tesis, Lucas escribió el libro de Hechos para conciliar el petrinismo y el paulinismo. Habían algunos que decían que eran de Pedro, otros que decían que eran de Pablo. Dice, este hombre lo que trató fue de conciliar todos los relatos de Pedro, todo el petrinismo, toda la corriente apostólica de Pedro y toda la corriente apostólica de Pablo. Pero no hay suficientes pruebas. Hay tesis muy interesantes, pero sin poder sustentar. Otros dicen, no, lo que quiso Lucas fue defender a Pablo. Porque a Pablo se le acusó mucho. Pablo le acusaron de que había sido culpable con respecto a la costumbre judía, con respecto a la relación con el César, con un montón de cosas. Y la obra de Lucas pretende defender a Pablo de todas las acusaciones que la iglesia le hizo a Pablo. Pablo, acuérdense que tuvo que estarse defendiendo constantemente. Pero también carece de fundamento. Definitivamente, Lucas pretendió contar la historia de los orígenes cristianos. Y más que historia, lo que trató Lucas es de hacer un dibujo, pintar gráficamente cómo fue que se expandió y la energía y la pasión con la que la buena noticia de Jesucristo y el Evangelio se expandió por todo el mundo hasta los confines de la tierra. Aquí vamos a tener una palabra muy importante. Hasta los confines de la tierra. Porque ese va a ser el versículo más importante del libro de Hechos de los Apóstoles. Destino final de la misión hasta los confines de la tierra. Y por eso es muy probable que allí es que resida esto. Vamos a leer 1:8. 1:8, cuando le preguntan, ¿es este el momento que vas a restablecer el reino de Israel? Él dice, a ustedes no les toca conocer el tiempo, sino que, y ahí viene, 1:8, recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Esa frase es esencial. Esa frase da a entender una línea hacia donde se dirige el Evangelio de Lucas y también el libro de Hechos de los Apóstoles, que comienza en Galilea y acabará en los confines de la tierra, hasta los confines de la tierra. ¿Qué valor histórico tienen todas esas narraciones? Las narraciones de milagros son verosímiles, o sea, no se contradicen, no hay una que choque con otra. Por lo tanto, cuidado con las narraciones milagrosas. Hay algunos que tienen la tendencia a todo lo sobrenatural como a quitarlo de lado. Cuidado. No, está muy bien elaborado. Así que hay que tener mucho cuidado de pretender así, a la brigandina, como dicen en dominicano. Estar sacando uno y otro, y este sí, este no. A veces uno no tiene todo el criterio. Sin embargo, uno cuenta con un autor que con mucha propiedad narra y hace relatos en donde hay que tomar en cuenta 11 relatos extraordinarios que presentan las secciones nosotros, en donde él dice, y fuimos y vimos, y él se presenta como el testigo ocular de cosas maravillosas que parece que ocurrieron durante la narración del libro de Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, no podemos decir que, no podemos comenzar a tacharlo ni a despacharlo así, gratuitamente. Los discursos sí tienen un problema. Los discursos son larguísimos. Son muy largos. Y la pregunta es, ¿esos discursos los elaboró el de Pedro, ese del capítulo 2? Larguísimo. El del capítulo 9 en la casa de Cornelio. Larguísimo. El de cuando Pablo tiene que comparecer ante el procurador Festo. Larguísimo también. El de Esteban, etcétera, etcétera. Son unos discursos largos todos. La pregunta es, ¿esos discursos
¿Lo narró exactamente las personas que, que dice allí? ¿O qué consiste? Parece que esa narración parece que forma parte de la predicación de Pablo. Es muy probable que todas estas figuras, todos los discursos, no todo lo haya dicho necesariamente la persona y que forma parte del querigma. Un querigma que Lucas está utilizando basado en el querigma que él conoció bien en Pablo. Pablo era un predicador que cuando llegaba le daba para adelante el querigma. Y Lucas conoce muy bien el querigma de Pablo, conoce cómo predica. Y él sabe muy bien, cuando uno tiene varios años predicando con una persona, uno sabe qué es lo que dice, qué es lo que no dice. No le hace falta mucho a uno. Le falta a uno unos cuantos discursos y ya uno más o menos sabe. Y si ya tiene unos cuantos años, seguro que sí entonces. Y aquí estamos hablando de que Lucas definitivamente conoció muy bien a Pablo, colaboradora que lo alaba a Pablo en varias cartas diciendo mi colaborador hasta el final. Y llegó hasta Roma. De un hombre que conoció a Pablo en todas sus facetas y lo conocía muy bien. Por lo tanto, muchos de esos discursos forman parte de lo que es la predicación original de Pablo. Cómo Pablo predicó el Evangelio. Así como las cartas de Pablo son extraordinarias para conocer su teología, es muy probable que los discursos fueran los que denotarían cómo sería la predicación de Pablo, cómo Pablo predicaba el querigma, cómo iniciaba, cómo le metía el diente, cómo trabajaba para poder presentar a los judíos, sobre todo, la buena noticia de Jesucristo. Muy interesante porque aquí hay una teología intensa. Si Lucas es bien cierto que es un intelectual y que conoce de medicina, es muy difícil que conociera el contenido teológico que hay en esos discursos si no hubiese sido apoyado por Pablo, el gran Pablo, gran teólogo. Seguirá siendo todavía Pablo en toda esta historia, el gran teólogo. Ninguna cabeza va a aparecer cerquita de lo que es la formación teológica, filosófica que Pablo tenía hasta el día de su muerte. La teología del Evangelio, muy interesante el Evangelio, está basado en una teología del camino. Vamos a explicar qué es. Miren cómo está estructurado el Evangelio y Hechos, porque les recuerdo otra vez que esta obra fue iniciada toda junta, fue escrita toda unida. No fue una primero y años después fue la otra, sino que el lenguaje es muy similar, el lenguaje es de la misma época, el lenguaje es del mismo autor, tuvo que haber sido escrito ahí mismo, en la misma época. Entonces, toda la obra forma parte de una estructura, y es así. Primero aparecen los evangelios de la infancia, los llamados las narraciones de la época de cuando Jesús era niño, de cuando se le anunció a María, de cuando se perdió en el templo. Todo eso forma parte de los capítulos del 1 al 2 de Lucas. Estoy comenzando con Lucas. Después de la infancia, vendría lo que se llama, lo que hay en todos los sinópticos, que son el tríptico, 3 escenas que en todos los sinópticos aparecen. Vamos a llamarle tríptico, y aquí aparecerá la predicación de Juan Bautista, el bautismo de Jesús, y después sería las tentaciones. En ese mismo orden, en los 3 sinópticos aparecen estos 3 siempre como una especie como de fijo siempre. Pero ahora va a ser interesante porque ahora va a presentar un camino. La teología de Lucas es presentada en un camino, en un itinerario. Camino a Jerusalén. Vamos a buscar aquí en el capítulo 9, versículo 51 de Lucas, por favor. Lucas 9, 51 dice así. Sucedió que se iban cumpliendo los días de la Asunción, él se afirmó en la voluntad de subir a Jerusalén. Y de ahí para adelante, Jerusalén. Vamos a seguir ahí mismo para que vean. Y envió mensajeros delante de sí que fueron
y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle la posada. Pero no le recibieron porque tenía la intención de ir a Jerusalén. Y entonces ahí fue que Juan y Santiago dijeron, ¿quieres que digamos al cielo que baje fuego y lo consuma? Así no. 9:51. Inicia el camino hacia Jerusalén y va a ser hasta 19:27 cuando llegue a Jerusalén. En camino, la mayor parte del evangelio. Después viene lo que se llamará la parte en Jerusalén. Ya cuando llega a Jerusalén, todos los acontecimientos que ustedes saben muy bien, ¿no? Que van a comenzar con 19:28 hasta el 24, creo que 53. Jerusalén. 53, sí. Aquí termina el evangelio de Lucas. El evangelio de Lucas se presenta como una subida a Jerusalén. Pero entonces ahora, el libro de Hechos de los Apóstoles va a presentar una primera parte, capítulos del 1 al 5, en Jerusalén, aquí, capítulos del 1 al 5 de Hechos en Jerusalén, y después de allí va a ser un camino hacia Judea, Samaria, Grecia, Asia Menor, Asia y Roma. Terminando en Roma y de ahí para adelante, como dice 1:8, ¿qué dice? Hasta los confines de la tierra. Entonces, el itinerario de toda la obra de San Lucas es un camino hacia Jerusalén para que desde Jerusalén se le envíe para ir a todos los confines de la tierra. Y Roma es como la ratificación de que se llegó a los confines de la tierra, dicen algunos decían, quien llegó a Roma llegó a todo el mundo. Quien llegó a Roma llegó a todos lados. Llegar a Roma es llegar a los confines de la tierra, porque de allí hay comunicación con el mundo entero. Bueno, al menos con el mundo conocido entonces. Por lo tanto, el libro de Hechos pretende darle una especie de continuidad a lo que inició la obra de San Lucas en el Evangelio de Lucas. O sea que Lucas camina hacia Jerusalén y entonces desde Jerusalén se va a los confines de la tierra. Esa es la visión que tiene San Lucas. Y es interesante esto porque aquí uno entiende que Lucas está poniendo a Jesús de camino todo el tiempo. Y también entonces pone de camino a la iglesia. Una vez que recibe el Espíritu Santo, vayan por todo el mundo, arranquen y serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Vamos ahora a ver un poco los temas teológicos, los temas más comunes en Lucas y en Hechos. Acuérdense que la teología es muy parecida. Lo que uno encuentra en uno, lo encuentra en el otro. Puede que con algunas diferencias, pero normalmente los temas teológicos se repiten. ¿Cuáles son las características del Evangelio de Lucas? Primero, el hoy de la salvación. El Evangelio de Lucas aparece constantemente hoy. Hoy. Aparecerá, por ejemplo, cuando se le anuncia en el 2:11. Se le anuncia, hoy, ¿qué ha pasado? Les ha nacido un Salvador. Hoy. O sea, en los tiempos de salvación se hablan de hoy. Por ejemplo, Jesús aparece después de que recibe el Espíritu Santo y es tentado. En 4:1 aparece como él lee el Evangelio, va a la sinagoga y abre el capítulo 61 de Isaías. Cuando lo cerró, todo el mundo mirando, ¿qué fue lo que dijo? Hoy se ha cumplido esta escritura en acá. Y vamos a seguir porque va a ser así constantemente en él. Dice aquí Zaqueo 19, Lucas 19, 19:5 y 19:16. Si uno lo lee, sígame ahora, pero dice así: Jesús pasa de camino y cuando ve a Zaqueo montado, encaramado allá en la mata, le dice: bájate porque conviene que hoy me quede en tu casa.
Y después va a su casa, y cuando llega a su casa y Zaqueo toma la decisión de cambiar de vida, Jesús dice, qué alegría, porque hoy ha llegado la salvación a esta casa. Después vamos en Lucas, vamos al 13:33. Jesús dice aquí, pero conviene que hoy y mañana y pasado siga adelante, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Hoy, 13:33. Hoy, siempre estamos en el hoy de la salvación. Y sobre todo, el más lindo de todos, si usted estudia en los sinópticos, el momento en que Jesús está crucificado, a la derecha uno y a la izquierda otros, dice en Marcos y en Mateo, y lo crucificaron al lado de los ladrones y le injuriaban. Pero Lucas se detiene para hablar y presentar el detalle. Y Lucas 23:43 dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, es el hoy de la salvación. En breve regresamos con ¿Cuál es la verdad? Este hoy que va a estar presente también en el libro de Hechos de los Apóstoles. 4:9. No se puede meter aquí. Yo no me voy a poner a detener porque ustedes ahora se lo voy a escribir aquí y ustedes van a irlo buscando. 13:33, 19:40, 20:26, 22:3, 23:1, 24:21, 26:2, 26:22, 26:29. ¿Ven? No es menos que ya. Constantemente con el hoy de la salvación. O sea que en la teología de Lucas, el hoy de la salvación es importante. Porque hoy Dios está salvando personas. En la iglesia en misión produce que hoy se han convertido tantos. Hoy ha ocurrido esto, hoy ha ocurrido esto. Eso es lo que ustedes ven hoy. Esa es la palabra constante que vamos a ver nosotros en uno de los temas más bellos que hay en Lucas, el hoy de la salvación. Otro tema teológico de Lucas, el Espíritu Santo. Hay mucha gente que dice que a Lucas se le puede llamar el Evangelio del Espíritu Santo. Y claro, no digamos de Hechos de los Apóstoles, pero vamos a recorrer un poco el Espíritu Santo. Abran por favor el Evangelio de Lucas, porque vamos a recorrerlo así, leyéndolo. 1:35. ¿Cómo ocurrirá esto si yo no conozco varón? Vendrá sobre ti el poder del Altísimo y te cubrirá con su... El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. 1:41, ahí mismo, sigue leyéndola. Y sucedió que cuando oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. 1:67. Zacarías, su padre, quedó lleno del Espíritu Santo y profetizó. Todo el mundo se está llenando del Espíritu Santo aquí. No ha llegado Pentecostés y ya están comenzando a llenarse del Espíritu Santo. Interesante esto. Qué teología tan bella de la necesidad de que los creyentes entiendan la presencia del Espíritu Santo para que Dios actúe en ellos. Seguimos. 2:25, Simeón. He aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel y estaba en él el Espíritu Santo. 3:22. Dice, sucedió que todo el pueblo iba a bautizarse y también bajó Jesús. Y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma, el Espíritu Santo. 4:1, ahí mismo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto durante 40 días tentado por el diablo. Óigame, el Espíritu Santo aquí está metido de cabeza. 4:18, y ya no voy a leer más ya. 4:18 dice que Jesús entró en la sinagoga, le entregaron el volumen de Isaías y cogió nada más y nada menos que el que le gustaba más. Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sí? Sigamos. O sea, para que vean cómo
Estoy dando unos cuantos para entender cómo en la teología de Lucas el Espíritu Santo es esencial. Y si ahora nos metemos a Hechos de los Apóstoles, ahí es donde la puerca retuerce el rabo, como dicen. Yo no sé si después cuando traduzcan, cuando lo llevamos a otros países, que van a entender. Allí es donde la cosa se pone difícil. Pentecostés. Pentecostés es nada más y nada menos que el derramamiento del Espíritu Santo en los creyentes en Cristo Jesús. Y de ahí en adelante, no necesito decirles que de ahí para adelante en la misión todo el mundo se va a estar llenando del Espíritu Santo. Y oraron sobre ellos y vino el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas, y pasó esto, y profetizaron. Allí va a haber más cosas. Va a ocurrir un montón de cosas. Por lo tanto, el Espíritu Santo forma parte de la teología de Lucas y de Hechos de los Apóstoles. Otro de los temas importantes va a haber los pobres, la misericordia, la alegría. Pero va a haber otro tema muy original. La teología del camino. De eso que he hablado apenas. El camino. De hecho, yo creo que ese es el que más marca lo que es el Evangelio de Lucas y la obra de San Lucas y Hechos de los Apóstoles. Una iglesia en camino, creyentes en camino, Jesús en camino. Todo el mundo está caminando. Todo el mundo está caminando. Y entonces, la teología del camino es lo que más determina lo que es la fe. La fe misma la define aquí San Lucas como un camino. Un camino. La fe no es como en Pablo, obediencia, o no es como en Santiago, ¿no? Las buenas obras. No hay que discutir eso. Para San Lucas, el que tiene fe, sigue a Jesús. Se pone de camino con Jesús. Vamos a abrir Lucas para que vean a Jesús caminando por ahí. Y a todo el mundo caminando. Zacarías comenzó a caminar. 1:23. Cuando se le aparece el ángel, dice, y sucedió que cuando se cumplieron los días, se fue a su casa de camino. Y días después concibió su mujer Isabel. Cuando se le aparece el ángel a María, ¿qué dice el versículo 39? En aquellos días se levantó María y se puso en camino con prontitud a la región montañesa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Todo el mundo de camino. Ya comenzó todo el mundo a caminar. José de camino, 2:4. Subió también José desde Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser él de la casa de David y la familia de David. Los pastores de camino. Cuando se le aparece y los ángeles le anuncian a los pastores que les ha nacido un Salvador, ¿qué dicen ellos? Ellos dicen que al verlo, ¿qué pasó? Y fueron a toda prisa. Sucedió que cuando los ángeles lo dejaron, se fueron al cielo, los ángeles se dijeron, vayamos pues hasta Jerusalén. Todo el mundo de camino. Después, todos los años, 2:41, los papás de Jesús iban todos los años a Jerusalén, peregrinación. Todos los años iban a la fiesta de la Pascua. Y de hecho, en esa peregrinación que quieren narrar aquí, se perdió Jesús también. Y para adelante y para atrás buscando a Jesús. Hasta con Jesús, sin Jesús no se puede caminar. No se sabe para dónde está. No se sabe para dónde ir. Después de aquí seguimos todavía viendo en el camino. Vamos a abrir ahora cuando Jesús comienza a tomar la decisión de ir a Jerusalén. 9:51. Sucedió que como se iban cumpliendo los días de su ascensión, Él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de sí, y que fueron y entraron en un pueblo para prepararle la posada, pero no la recibieron porque iba de camino a Jerusalén. 9:57. Mientras iban caminando, y vamos a seguir ahora, 10:38. Yendo ellos de camino, entró en un pueblo. Todo el tiempo de camino. 13:22. Atravesaba ciudades y pueblos enseñando mientras caminaba hacia Jerusalén. 13:33.
pero conviene que hoy, mañana y pasado siga adelante, porque no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Hay que seguir. 14:25. Caminaba con él mucha gente, volviéndose les digo, si alguno viene donde mí y no odia a su padre, no puede ser discípulo mío. Que venga en pos de mí y me siga. Camino. Hay que seguir a Jesús. 17:11. Y sucedió que de camino a Jerusalén pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. De camino. Perdonen la insistencia, pero quiero dar a entender cómo entiende Lucas. Está insistiendo que Jesús está caminando. ¿Dónde está Jesús? De camino a Jerusalén. Y cuando se le apareció el Señor, ¿qué hizo? Lo puso de camino ¿hacia dónde? Hacia los confines de la tierra, a que anunciara a Jesús. O sea que el hecho de los apóstoles va a seguir de camino. Y usted va a encontrar a Pablo y a todo el mundo de camino. Todo el mundo camino, todo el mundo en misión, todo el mundo ocupado, todo el mundo haciendo algo. Nadie puede quedarse. Y por eso es interesante la llamada de Jesús. Cuando llama, Jesús exige que no se ponga a mirar para atrás nadie. Mientras iban de camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Y él le respondió, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Le respondió, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el Evangelio, el reino de Dios. Y también otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Y le dijo, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hay que caminar. Usted si quiere mirar para atrás, es caminando con Jesús. No puede dejar de mirar para atrás. No puede mirar para atrás. Todo es un camino. 19:11, 19:28, etcétera, etcétera. No vamos a poner ahora a leer, pero como pueden entender, aquí vemos nosotros a la iglesia en camino. Y no solamente esto, ahora vamos a un punto interesante. El camino de Hechos de los Apóstoles va a ser un camino interesante porque incluso la vida cristiana, el que se convierte al cristianismo, se le va a llamar que entró en el camino. En mayúscula, el camino. Hay muchos caminos, pero ahora ya al vivir cristianamente se le llama el camino. Vamos a abrir estos pasajes para que vean qué interesantes. Capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. 9, versículo 2. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si se encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudiese llevar atados a Jerusalén. Y ahora vamos del 18 en adelante, 18:25. 18:25 dice, había sido instruido Apolo en el camino del Señor. Y con fervor de espíritu hablaba y enseñaba con esmero todo lo referente a Jesús. 18:26. Este pues comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Al oírle Aquila y Priscila, le tomaron consigo y le expusieron más exactamente el camino. 19:9. Pero como algunos obstinados e incrédulos hablaban mal del camino ante la gente, rompió con ellos y formó grupo aparte con los discípulos. El camino. 19:23. Por entonces se produjo un tumulto no pequeño por motivo del camino. Un tal Demetrio, un lío que armó. 22:4. Yo perseguí a muerte a este camino, encadenado y arrojando a la cárcel a hombres y mujeres. Eso es Pablo dando testimonio. Al cristianismo se le llamaba el camino. 24:14. En cambio te confieso que según el camino que ellos llaman secta, doy culto al Dios de mis padres, pero creo en todo lo que se encuentra en la ley y está escrito en los profetas. Y 24:22 y etcétera. Como pueden entender, el camino, ustedes saben que por ejemplo
hay un movimiento en la iglesia que se llama el camino neocatecumenal, que se dice el camino, y pretende evocar esto, lo que se llama un catecumenado, en lo que se prepara, y todo lo que se llama el camino es un camino de instrucción en la vida cristiana. Entonces, por esto ya, cuando ya tú le llamas a la vida cristiana el camino, ya definitivamente el camino es definitivamente la definición de la vida cristiana. Vivir el cristianismo es ponerse en camino en pos del reino, seguir a Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso el itinerario de la iglesia a partir de la resurrección del Señor, a partir del don de Pentecostés, después del capítulo 5 que han vivido en Jerusalén, allí comienza el libro de Hechos de los Apóstoles a presentar todo lo que van a hacer las misiones, todo lo que va a ser el camino de la iglesia hasta los confines de la tierra, que va a ser a fin de cuentas la misión esencial de toda la iglesia. Nuestra misión como iglesia católica es estar en camino a todos los confines de la tierra. Católica, católico significa universal, que está en todos lados. Nuestra misión es estar en todos lados y que cada confín de la tierra no deje de haber cristianos que sean capaces de anunciar la buena nueva de Cristo. Entonces, por esto es muy bonito el libro de Hechos de los Apóstoles, porque es una continuidad de un evangelio muy hermoso que es el de Lucas, que tiene una teología muy hermosa y que ahora vamos a ir encontrando los caminos de espiritualidad para poder seguir al Señor. Ahora vamos a tener que practicar. Entre clase y clase van a tener que ponerse a hacer jogging, caminata y algo, porque ahora para ser cristiano hay que tener tenis, hay que ponerse en camino, hay que seguir al Señor y hay que no perderle jamás la vista, porque siguiendo al Señor uno llega donde Él llega. Esa es la belleza de la presentación del Evangelio de Lucas junto con Hechos de los Apóstoles, y ahora vamos a ir estudiando toda esta segunda parte, todo este camino hasta los confines de la tierra.